Vamos entonces a la palabra del Señor. Pónganse en pie los que estén sentaditos. Vamos a darle honra y honor a la palabra. Marcos capítulo 1 versículo 40 dice así la palabra del Señor: vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué le dijo? Si quieres, puedes limpiarme. Note el si quieres. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Note que no dice que quedó sano, dice que quedó limpio. Entonces, el versículo 43 dice: entonces le encargó rigurosamente. Diga conmigo: rigurosamente. No está tan fácil, pero rigurosamente. Y le despidió luego y le dijo, esto fue el encargo del Señor a él: mira, no digas a nadie nada. ¿Cómo fue el encargo? No digas a nadie nada, ¿verdad? Sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio de ellos. Mire el verso 45, mire la obediencia de este hombre. Por eso tenía que haber hincado las dos rodillas, hincó una sola. Pero ido él, comenzó a publicarlo. Santo Dios, ¿verdad? Qué cosa la gente, hermano. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Yo creo que ya entendió todo el mensaje, ¿verdad? De todas formas se lo voy a predicar. Toma asiento, por favor. Muy bien, estamos hablando sobre la paternidad de Dios, y hoy día estoy fluyendo lo que el Señor ponga en mi corazón. No quiere decir que no quiere decir que no he estudiado. De hecho, le mostraba a los hermanos notas y notas de todo lo que escribí desde la madrugada hasta ahora, y de lo que el Señor ha puesto en la semana en mi corazón. Pero sin embargo, sentí hace un rato atrás, miraba todos mis apuntes, y en la mañana comenzamos hablando acerca de la importancia de soltar el control a veces. Y a veces nosotros necesitamos soltar el control de algunas cosas, y a veces es necesario que cosas salgan de nuestras manos para que pasen a las manos de Dios. A veces todos nosotros lo queremos tener controlado en nuestras acciones, y queremos que incluso Dios se alinee a nuestra agenda, y a veces no nos alineamos a la agenda del Señor, y a veces nosotros nos comenzamos a desesperar. De hecho, todo el mensaje de la mañana fue la segunda parte de lo que el jueves comencé a hablar acerca del afán y la ansiedad, y cómo el Señor nos manda. Y yo miraba la imagen mientras lo volví a leer. Me imaginaba esta escena. Me imaginaba el Señor sentado en una piedra, sus discípulos delante de él, y él diciéndole: discípulos amados, no se vayan a afanar, confíen en el Señor. Miren las aves del campo, miren los lirios, miren lo que mi Padre ha creado. Mi Padre tiene el poder de sustentarlo y sostenerlo. Y si mi Padre viste a los lirios como ni aun Salomón se vistió, imagínense todavía todo lo que puede hacer con ustedes. Y si mi Padre alimenta a las aves que ni trabajan, imagínense, son como algunos que conozco, que ni trabajan, ni tienen graneros, ni recogen, pero el Señor dijo: pero mi Padre las alimenta. Y el Señor dijo: y ustedes valen mucho más que ellas. Y yo lo veo tan tierno al Señor. Yo no lo veo así como enojado, lo veo tierno, predicándole, diciéndole: y ustedes valen mucho más que eso. Así que no se afanen por lo que han de comer, lo que han de vestir,
Porque el mundo busca todas esas cosas, pero mi Padre sabe de que tienen ustedes necesidad. Así que busquen el reino de Dios y busquen la justicia de aquel reino, y todas las cosas le van a ser añadidas. Y así termina ese. Y yo de verdad digo, qué hermoso Dios. Y el Señor sí, en medio de ellos, le recalca algo con lo que cerramos hoy, que era, y le dice el Señor: así que cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Y a veces nosotros, teniendo un Dios tan grande, tenemos una fe tan pequeña. Hay gente que tiene dioses pequeños, dioses de madera, dioses de yeso, dioses de falsos, que, como dice la Escritura, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan. Son imágenes, pero tienen una fe tan grande. Con dioses tan pequeños tienen una fe tan grande de que ese perdón si alguien está acá y se siente ofendido, si alguien todavía no es hijo del Señor, pero a veces ponen una imagen y en esa imagen depositan toda su fe. Y tienen es como los Baales. Los Baales dicen que respóndenos, Baal, y se cortaban y de la mañana, dice que de la mañana a mediodía, o sea, toda la mañana y todo el sol chorreando sangre. Respóndenos, Baal, respóndenos, Baal. Ellos tenían una fe grande en un Dios pequeño que no existía. Y a veces nosotros tenemos un Dios tan grande y tenemos una fe tan pequeñita. Y es como que el Señor viene y nos viene a sacudir y a decir: no se vayan a equivocar. Tienen un Dios tan grande, que es inmenso en su gloria, en su majestad, que es capaz de vestir a un lirio por la mañana y en la tarde no importa lo que hagan con él, lo echan al fuego. No hay problema para Dios. Mañana tiene todavía provisión para volver a vestir a otro. Es un ave que para la gente es insignificante, las cazan por deporte. Pero mi Padre, él dijo: mi Padre las alimenta, porque aunque ni para la gente son importantes, para mi Padre sí son importantes. Y ni una de ellas cae al suelo, sino en la voluntad de mi Padre. Entonces uno, cuando ve eso, hay una demanda de parte del Señor a que nosotros comencemos a caminar en confianza, en fe, que comencemos nosotros a tener una mente como el Señor nos demanda, una mente de hijo. Y nos cuesta tanto eso, porque como hemos caminado con una mente independiente, entonces siempre es: yo como, pero yo como porque si en esta casa no se trabaja, no se come. Usted dice eso y el Señor a veces te cierra todas las puertas para mostrarte lo contrario. Y decirte que aunque usted no trabaje, no porque sea flojito, no porque sea dejado, sino porque el Señor quiere mostrarte una lección. Quiere decirte: no es por tu fuerza. No vayas a pensar que es porque tienes habilidades, porque tienes un currículum, porque tienes experiencia. Donde estás trabajando, la puerta que el Señor te abrió, no es por tu currículum, no es por tu experiencia, no es por tu sabiduría, no son tus títulos, y es más, ni siquiera tus contactos. Nosotros, como hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios. Y el Señor entonces nos conduce al lugar donde Él nos quiere tener. Y tener esa conciencia es entender que el lugar donde yo trabajo no es el lugar donde voy a enriquecerme. Está bien, usted va a tener su provisión, porque el obrero es digno de su salario. Pero debo entender que el lugar que el Señor me abre no es para ganar plata, es para cumplir propósito. Entonces estoy en un lugar para cumplir un propósito. Y aún así el Señor, mire, pueden pasar mil cosas. Si usted no está allí, hay gente que es mejor que usted, mejor que yo. Y hay gente que tiene más experiencia, hay gente que tiene contacto. Pero el Señor dice: mira, si yo te puse allí, no tengas temor, porque cuando yo abro nadie puede cerrar. Y se puede morir el dueño de la empresa, se puede cerrar la empresa, pero todavía yo te puedo sostener allí. Entonces uno empieza a operar en una mente dependiente de Dios, y una mente agradecida y una mente confiada. Entonces el Señor dice: lo único, usted dedíquese a buscar mi reino y confíe que su Padre conoce su necesidad. Quizás la gente no la conoce, quizás tu esposa no conoce, tal vez tu mamá no conoce, tal vez tus hijos no conocen, pero yo sí conozco su necesidad. Y como yo conozco su necesidad y tengo el poder para suplir esa necesidad, usted descanse. Entonces uno empieza: hermano, esa es una buena noticia. Usted debería decir: wow, Señor, gracias. Y quizás con esto que ya le dije podríamos irnos tan contentos a la casa, pero no nos vamos a ir, porque todavía falta. Pero es como el hecho de decir: Dios conoce todo lo que a mí me falta y sabe lo que yo soy,
y aún así con todo eso me suple, me da, me ayuda, me sustenta. Pero lo que intenta el Señor es tratar de decir: no vayan a pensar como piensa el mundo, no busquen lo que busca el mundo y no trabajen como trabaja el mundo. Ustedes háganlo desde una forma distinta. Tendrán que hacer quizás los mismos ladrillos que ellos, tendrán que ingresar programas, ingresar facturas, tendrán que hacer cosas como la gente, pero no vayan a pensar que ustedes desde allí reciben su provisión. Hablábamos en la mañana entonces que el Señor tiene diferentes formas de proveernos. Tiene, por ejemplo, Dios a través del profeta Elías nos manifiesta que Él lo puede hacer de una forma natural, puede agarrar un cuervo, puede ocupar su naturaleza, y que al profeta Elías se le dio pan y carne, lo mismo que en el desierto se le dio maná y carne y codornices. Por lo tanto el Señor dice: no hay problema, yo conozco la dieta, sé lo que usted necesita y yo puedo alimentarte. Y mira, quiero desafiar a los nutricionistas, dijo el Señor. Dios bendiga a Nutrivale, no sé, estará por ahí, después me va a llegar un mensaje. A Gloria también, Dios bendiga a Gloria, que está pasando un proceso ahí con su mamita. Pero el Señor quiere, lo que está diciendo, ¿no? Yo les puedo dar maná todo el día y ustedes pueden crecer, desarrollarse. El pie no se le va a hinchar, el zapato le va a crecer con ustedes, su vestido nunca se va a envejecer. Yo puedo mostrar que en el desierto los puedo sostener con lo que yo les puedo dar. Yo los puedo sostener con lo que yo les puedo dar. Entonces uno comienza a caminar y uno dice: wow, el Señor conoce, sabe lo que yo necesito, lo que mi cuerpo necesita, sabe lo que mi vida necesita. Entonces uno comienza a tener una mentalidad de hijo, y es allí donde Dios comienza a operar y a trabajar y a esperar que nosotros descansemos en Él. Porque un hijo, si usted conoce, hermanos, si usted conoce a Dios, usted debería descansar, no debería afanarse, no debería angustiarse, ni por una enfermedad. Usted debería descansar en Dios, y eso mostraría ¿qué cosa? Su fe. Porque aquí el Señor está diciendo hombres de poca fe, porque viendo todo lo que están viendo, conecten con lo que Dios ha hecho alrededor de ustedes y su fe va a aumentar. Porque viendo lo que Dios hace, deberíamos tener una fe un poquito más grande que la que tenemos, ¿verdad? ¿Puede recibir eso? Y comenzamos a hablar entonces de eso y de todo lo que el Señor nos provee. E incluso tocamos un tema que es clave y dijimos incluso de David. David tenía todo lo que el Señor, y el Señor le entregó todo. Y David se fue preparando en todo. Sin embargo, hay cosas que David no hizo. Y en la mañana tocamos el tema de los gigantes. Cómo David de pronto venció todos los gigantes de afuera y se empeñó en vencerlos, pero el gigante de adentro nunca lo solucionó. Y que los gigantes internos son más grandes que los de afuera. Y que si tú no derribas el de adentro, no importa si los derribas todos por afuera, el de adentro te terminará matando. Hay cosas que comienzan a crecer dentro del hombre y que si no se detienen a tiempo crecerán. Por eso hay que derribarlo. La misma piedra que usas para derribar el de afuera, deberías usarla para derribar el de adentro. Identificar los gigantes que hay en tu corazón. ¿Qué cosas pueden el día de mañana ser más peligrosas que un Goliat delante de ti? Bueno, todo eso está en el mensaje de la mañana, así que búsquelo, escúchelo, recíbalo. Pero ahora estamos delante de otro pasaje. Un pasaje de Marcos. Ay, que me siento bien, hermano. Me siento ungido hasta los huesos. En un pasaje donde está Marcos y donde hay un leproso. En realidad la historia es muy sencilla. La historia es de un leproso, pero sí compleja desde el punto de vista que un leproso no podía entrar en la ciudad. Un leproso tenía que gritar. Usted vio la obra que hicimos hace días atrás. Los leprosos tenían que pararse por ley a 50 metros de distancia si el viento le era a favor, y a 100 metros de distancia si el viento, perdón, al revés, si el viento le era en contra, entonces a 50 metros. Si el viento era a favor hacia allá, entonces a 100 metros de distancia, y entrar gritando: soy leproso, soy leproso. Y si no, no podía, porque los iban a matar. Los mataban si no entraban y no daban aviso. Al ser una enfermedad muy desconocida, entonces la gente le tenía miedo. Además, culturalmente ellos se sabía o se pensaba en realidad que la lepra era como un tipo de maldición. En realidad casi todas las enfermedades en la mente judía eran como una maldición, un pecado que venían solamente por pecado. ¿Recuerdan aquellos discípulos diciéndole: bueno, Señor, ¿por quién nació ciego? ¿Quién pecó, este o pecó su padre para que naciera ciego? Entonces todos esos conceptos de sentirte que tienes lepra por algo que hiciste mal, y mucha gente a veces también tiene una mente de que vivo porque hice algo mal y siente hasta culpa por cosas que no hizo.
Y una de las cosas que el Señor tiene que comenzar a tratar como un padre conversando con un hijo, incluso es eso, es que muchas de las cosas que vivimos son parte de una instrucción de Dios sobre nuestra vida, y muchas de las cosas, y mucha gente paga la consecuencia de algo que no hizo. Esther, por ejemplo, no podía entrar a Israel porque los moabitas tenían 10 generaciones por causa del incesto de no poder entrar a Jerusalén. Y eso fue entonces que la gente tenga que pagar algo que ellos mismos no hicieron. Y a veces la maldad de los padres, como estaba escrito, era transferida a los hijos. Y a veces los hijos tenían que pagar cosas que ellos no tenían ni siquiera por qué. Triste, ¿verdad? Entonces, una persona que tenía lepra se asumía pecadora, se asumía contaminada, se asumía impura. Y ya el hecho de que no solamente tenga lepra, que sufrir el dolor de la lepra, y no solamente el hecho de que tengas que sentir el dolor de una enfermedad que no tenía tratamiento, y que tenías que sentarte afuera de la ciudad donde estaban los basureros, y tenían que despegar, tenías que separarte de tu familia. Te separaban de tu familia, perdías tu trabajo, perdías tu posición, no podías ver a tus hijos, no podías ver a tu esposa, no podías ver a tus padres, quedabas completamente aislado por la enfermedad y además cuestionado por el pecado. Y todas esas cosas comenzaban no solamente a matar al hombre, sino que a cuestionar la vida y comenzar a pensar qué fue lo que hice mal, qué puedo hacer para cambiar. Y ya no tengo acceso, ya no puedo entrar, ver a tus hijos de lejos, ver cómo no puedes abrazarlo, cómo no puedes tocarlo. Y una de las cosas más importantes de la paternidad es el afecto. El afecto, diga conmigo afecto. Es el hecho de que yo toco, de que de hecho ayer cuando llegué a mi casa, mis hijos estaban ahí y mi hijo típico dice papá, dice con una voz así, papá, y sale corriendo y me abraza, y el otro también y me abrazan. Y el afecto, porque cuando hay afecto tú quieres tocar, quieres abrazar, quieres besar. La Biblia dice que el padre del hijo pródigo no mandó a bañar al hijo para besarlo, lo besó con todo y olor a puerco que tenía. Estaba cuidando cerdos y aún así lo besó y se echó en su cuello. Usted sabe que el cuello en una persona, hermano, ¿dónde más se ensucian las camisas? Y dice que se echó en su cuello y lo besó y lo acarició, porque es una forma de expresar afecto. Todos nosotros, cuando queremos expresar afecto, nosotros tocamos, abrazamos. La paternidad tiene eso. Por eso aquellos que no han sentido ese abrazo, y muchas veces en algún momento de nuestra vida nos faltó un abrazo, y muchas veces cuando estuvimos medio complicados, alguien no te dijo nada, pero sí te abrazó, y tú sentiste que eso te sostuvo, que eso no te dejó caer, que fue la mano del Señor a través de los brazos de alguien. Y todos hemos sentido eso. Estos leprosos ya no podían tener contacto con la gente. La lepra no se sabía, era primero una enfermedad que te hacía salir de la ciudad, pero lo segundo era que te manifestaba impureza y que no podías tocar nada. Y que además mucha de la lepra, depende del tipo de lepra, muchas lepras incluso comenzaban a dañar y comenzaban a hacerse llagas muy profundas. Por lo tanto era muy doloroso. Entonces fíjese la tragedia de este hombre. Una tragedia completa. Tragedia familiar, tragedia social, tragedia espiritual. Todo. Pensar cómo mis hijos van a crecer. Si tal vez tuviera hijos chicos, ¿cómo van a crecer? Y yo estoy acá lejos. ¿Cómo le pueden partir? ¿Qué habrá hecho mi padre para estar allá? La gente diciendo, tu papá es leproso, tu papá está allá con los del basurero. Y todas esas presiones sociales, porque bien o mal, los niños van a preguntar, los niños, ¿qué hace tu papá? ¿Dónde está tu papá? Muchos niños, incluso ustedes quizás tuvieron que dar explicaciones cuando su papá se fue de casa. Muchos de ustedes quizás crecieron sin papá, sin saber ni siquiera dónde estaba, qué podían hacer. Y todas estas cosas comienzan a dañar el corazón de los niños, el corazón de la esposa, el saber qué. Y es más, míreme por favor, el ni siquiera tener una respuesta. Creo que una de las cosas más tristes en la vida es no tener respuesta de las cosas que tenemos que vivir. Por eso, bendito sea el Señor, que a veces nos da entendimiento de las cosas que vivimos y nos da luz y nos lleva a entender por qué vivimos lo que vivimos y nos lleva a la verdad, pero cuando no tiene respuesta, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué tengo que vivir eso? ¿Y por qué tengo que ver a mi papá? ¿Y por qué tuve que crecer? Y comienza todo. De pronto ese leproso se llena de valor. De alguna forma
Mire por favor, este leproso tiene entendimiento. Este leproso se le abrió el entendimiento. Él sabía que Jesús tenía poder. Él llega no a preguntar, él llega sabiendo que tiene poder. Y basado su fe en ese poder, entonces comienza su camino hacia donde Jesús estaba. Y comienza a caminar conociendo el poder. No dice si puedes, dice si quieres. Por lo tanto, el sí puede estaba resuelto. Sabía que él podía, sabía que era poderoso. Lo que no sabía es si él lo iba a hacer o no. Y se acerca arriesgando toda su vida. Y llega donde él, inclina su rodilla. Y esa es la humildad. Porque, principio importante, Dios da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes. Hemos intentado y hemos tratado. Y la humildad, lo enseñaba una vez el ministro Gerson, no es un fruto del espíritu. Es un aprendizaje, es una enseñanza, es un morir, es una renuncia de cada uno de nosotros, de tener conciencia de nuestras carencias y limitaciones, de estar todos los días queriendo, porque usted puede ser pobre y un orgulloso. No tiene que ver con lo que tiene, tiene que ver con lo que piensa. Porque usted podría no tener nada y ser muy orgulloso todavía, haberlo perdido todo y ser muy orgulloso todavía, ser altivo, mirar a la gente, pensar que lo que sabe le da derecho a menospreciar al que no sabe, y uno empieza a equivocarse. Pero la humildad, por eso el Señor dijo: aprendan de mí, porque la humildad se aprende. Aprendan de mí. No nací humilde, aprendí. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque puede ser apariencia, puede ser, pero el Señor mira el corazón. Y esa gracia que el Señor nos da es porque de corazón somos humildes. Porque la gente podría pensar: wow, mire, si el otro día una persona se me acercó y me dijo: pastor, usted está igual que hace un par de años atrás. Me dijo: qué bueno que no ha cambiado. Yo le dije: ay, qué mal lo he hecho. Porque si estoy igual, quiere decir que no avancé. Deberíamos ser más humildes y cada vez más humildes. Y eso no tiene que ver con la ropa, con los zapatos, con la camisa, con una corbata, no, eso tiene que ver con el corazón. Eso tiene que ver con nuestro corazón. Y que es la humildad, entonces, la conciencia de las carencias y limitaciones que tenemos y la dependencia que nosotros tenemos con Dios. Y Dios espera que nosotros seamos de vida y de mente dependiente de Él. Entonces, este hombre lo que hace es hincar su rodilla con humildad, y se sabe por la palabra del Señor que Dios da gracia a los humildes. Esa gracia es un acceso de Dios. Diga conmigo: acceso. La gracia es un acceso de Dios. La Biblia dice en Génesis 6:8 que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y Dios le dio un diseño, y Dios le abrió una puerta, y Dios le permitió entrar a él y su familia y ser guardado por la gracia del Señor. Entonces, cuando tú tienes un corazón humilde, tú vas a recibir diseños. Hay puertas que Dios va a abrir. Vas a caminar en el favor de Dios, porque Dios da gracia a los humildes, pero los soberbios lo resisten. De hecho, los soberbios caen mal en todos lados. Pero los soberbios se agrupan, porque hemos aprendido que los espíritus se atraen. Y usted ve a los soberbios, hermanos, y se agrupan. Así como los criticones se agrupan. Siente un criticón aquí adelante. Voy a este asiento vacío mejor para no dañar a nadie. Siente a un criticón aquí y siente uno allá atrás, y de alguna forma encontrarán el camino, se van a unir. No sé cómo, nadie los presentó, pero de pronto usted lo ve pelando. Pero usted nunca se va a alinear a alguien que tenga un espíritu diferente al suyo. Por eso, no sé si es bíblico, ¿no? Pero dice: dime con quién andas. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué? Porque de alguna forma es verdad. Con quien yo me junto tiene que tener el mismo espíritu que yo. Entonces la pregunta: ¿con qué hablan? No porque usted dice: no, yo me junto pero yo no comparto nada. En serio. ¿Y por qué te juntas entonces? El que anda con sabio, sabio será, pero el que anda con necios caerá. Eso es en la escritura, ¿verdad? Dígame amén. Eso es bíblico. Entonces, note por favor que este hombre hincó su rodilla y le pidió al Señor: Señor,
Mire lo que dice. Mire, si quieres, dejo a su voluntad mi problema. Míreme por favor, porque esto es clave. Nosotros siempre debemos tomar ciertas posiciones en la vida, pero sí también debemos aceptar la voluntad del Señor. La voluntad de Dios no necesariamente es fácil, la vamos a entender, pero la debemos aceptar. Hay muchas cosas que Dios dice sí y otras dice que no. Nosotros oramos. Yo recuerdo y creo que fue un golpe de enseñanza en cuanto a la voluntad de Dios. Nunca se habían unido tantas iglesias para orar por alguien, por nuestro hermano y pastor Julio Melgar. En esta iglesia nos consideraron la iglesia para hacer una actividad, y no solamente aquí, sino en todo el mundo se levantó un clamor. Y yo no sé cómo fueron las oraciones, justo ese día no pude venir tampoco, pero cuando estaban acá orando y todas las iglesias se unieron, porque hay fe de que Dios sí puede sanar. Pero aún así, con toda la fe que podamos tener, Dios y su voluntad es soberana. Y nosotros debemos hacer es descansar en la voluntad del Señor. Debemos orar con fe, debemos esperar con fe, pero también debemos aceptar la voluntad del Señor. Y a veces Dios dice sí, otras veces Dios dice no, y el Señor sea bendito. Y no me voy a enojar si Él me dice que no. Es más, le voy a decir esto. Míreme por favor. ¿Me está mirando? ¿Verdad que me está mirando? Míreme por favor. El Señor le era muy difícil sanar a este leproso. Para el Señor, sanar al leproso era una de las tareas más complejas que tenía. Uy, solté algo que es duro. Porque el Señor, en su omnisciencia, sabía el problema que este hombre le iba a ocasionar. Reciba esto, por favor. El Señor siempre supo que no importa cuánto tiempo gastara en decirle que no lo hiciera, lo iba a hacer igual. Para el Señor evitarse un problema, le pudo haber dicho, ¿sabe? No quiero. Y asunto arreglado. Y pudo haber el Señor seguido predicando en la ciudad, y la gente pudo haber entonces estado con el Señor en la ciudad, y el Señor no hubiese tenido que estar en los desiertos. Porque claro, uno lo lee y uno dice, bueno, pero estar en un desierto y hacer que el pueblo y todos los enfermos los lleven a un desierto. Si aquí mismo para trasladar a un enfermo tienes que usar una camilla, una ambulancia, y si no se puede es muy complicado. Imagínense en Israel sin las condiciones adecuadas, que la gente tenga que salir al desierto y llevar sus enfermos al desierto, y tener el Señor que vivir en un desierto y estar con el sol y estar con todo lo que significa sin agua y con todo lo que se vive en un desierto, con el calor del día, y estar operando en el desierto. Eso es muy complicado. O sea, lo que produjo esta sanidad fue un problema al trabajo ministerial de Cristo. Y también un problema a todo el pueblo, porque ya no es que yo vaya a tu casa, es que tú tienes que salir al desierto. No sé si me puedo explicar. O sea, lo que el Señor el Señor le pudo haber dicho, no quiero porque me vas a generar un tremendo problema tú, cabro chico. Le he dicho, no, porque en realidad sé lo que va a pasar. Para el Señor era mucho más cómodo no sanarlo. Pero Dios en su gran amor, wow, hermanos, Dios en su gran amor, le dijo, si quiero, a pesar del problema que me vas a generar, a pesar de todo el problema que vas a generar en el pueblo y también a mí, porque voy a tener que estar en un desierto, si quiero. No me conviene, no es bueno, ni para el pueblo, ni para mí, ni para nadie. Pero sí quiero, porque tu humildad ha tocado mi corazón. Sí quiero. Y lo sanó. Y luego se encarga, y usted leyó conmigo, y fui enfático y le hice repetir, y rigurosamente le dijo, y ese rigurosamente es para mostrarnos algo, que no importa cuántas veces el Señor te lo diga y te lo repita,
Y no importa lo que el Señor haya hecho por nosotros, terminamos siempre siendo tan desobedientes. No importa cuántas veces en un púlpito se predique exactamente de lo mismo, cuántas veces usted lea el pasaje, cuántas veces seguimos haciendo lo contrario a lo que el Señor nos ha dicho. ¿Cómo la ven? Complejo, ¿verdad? Porque le digo, ese leproso soy yo. Y ese leproso también es usted. Que hemos recibido no algo de Dios, hemos recibido todo de Dios. El Señor nos tocó, el Señor nos sanó, el Señor nos abrazó. Pero también ahora, juntamente con la palabra, nos dice: hagan esto, caminen por allí, vayan por, cuidado con esto, no se metan allí. Y el Señor rigurosamente, esa palabra, si usted lo estudia bien, es que le repitió y le explicó con detalle. Y es más, el autor luego dice: y no le digas nada a nadie. ¿A quién? A nadie. Por si acaso alguien por ahí. No le diga nada a nadie. Porque esto, pero es justamente lo que el Señor mostrando su amor y paternidad. Porque es como cuando yo le digo a mi hijo, yo lo he visto a mi hijo, y yo le digo: hijo, mira, te acabo de vestir limpiecito. ¿Y qué le dice usted a su hijo? No te vayas a ensuciar. Pero ¿qué sabe usted? Y usted lleva otro cambio de ropa, porque aunque usted lo vistió y usted le dijo, usted lo conoce. Dígame amén. O cuando usted le dice a su hijo: mira, son las 6 de la tarde, no llegues pasado de las 10. Y usted sabe. Y no es que se quiera eso, es que el hombre le cuesta. Y a veces generamos tanto daño. Y a veces el amor de Dios se manifiesta con tanta fuerza, porque sabiendo que nosotros hemos de fallar, aún así a veces nos concede cosas que uno ni les daría. O sea, ¿qué le va a dar la llave a Pedro? ¿Qué le va a hacer caminar sobre el agua? ¿Qué lo va a llevar a la casa de Jairo? ¿Qué lo va a llevar al monte de la transfiguración sabiendo que te va a fallar? Es como hacer un negocio sabiendo que eso no va a resultar y que todo se va a echar a perder. Es cocinar sabiendo que nada va a funcionar. O sea, nadie intenta hacer algo y parece tan extraño que Dios sí. Y parece tan raro que a veces nosotros podamos seguir recibiendo de Dios y a veces Dios decida sanarnos. Mire Ezequías, hermano. El rey Ezequías hizo tantas cosas, y cuando el Señor le dijo: ordena tu casa porque vas a morir, el hombre se dio vuelta hacia la muralla y dijo: Señor, dame vida, dame vida, dame vida. Él se enfocó en la vida y el Señor le estaba hablando del orden. La vida no era nada, no era significativa, era porque él no tenía conciencia de lo que era Dios, no tenía la esperanza, pareciera, de lo que nosotros tenemos, que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y que debo estar preocupado, y que lo que el Señor esperaba es que él ordenara, no que viviera. Y él no oró para decir: Señor, por favor, dígame qué tengo que ordenar, cómo lo hago para ordenar. Él entendió porque él se sabía. Si no preguntó, es porque él sabía las cosas que estaban desordenadas en su casa. Y aún el Señor le añadió por causa de una oración consecuente, porque él dijo: Señor, yo ordené tu casa, yo limpié tu casa, yo rompí esa serpiente de bronce, yo levanté otra vez la adoración, establecimos la Pascua, acuérdate de mí, dame años. Y el Señor le respondió, aún sabiendo que esos 15 años hizo todo mal. El Señor este día nos ha dado este día como un regalo. El día que está viviendo, esta hora que usted vive, la que yo estoy viviendo. Yo pude haber muerto anoche en el avión, pude haber muerto de camino para acá. Este día es un regalo de Dios. El tema es: ¿qué haré con este día que Dios me ha dado?
si de verdad estoy dispuesto a obedecerle a Él, con todo lo que yo he recibido, si estoy dispuesto a honrar lo que Él ha dicho que yo haga. Uno no puede entender, y cuando yo veo y leo a este leproso, digo, ¿cómo este leproso siendo sanado? Y la orden no era tan... Pero fue tanto, rigurosamente el Señor le encarga, le dice, mira, no le digas nada a nadie. Verso siguiente, y lo comenzó a publicar mucho, y a todos. Y uno dice, santo Dios. Yo le devuelvo la lepra, hermano, por andar hablando. Pero el Señor, pero no tomé eso en serio, era una broma, no soy tan malo, no tomé eso. Pero el Señor, en su amor, sabiendo que le iba a fallar, aún así lo sanó. Y eso, ¿sabe de lo que nos habla? Del amor de Dios, que sabiendo que nosotros le hemos de fallar, aún el Señor nos ha dado tanto, nos sigue amando, nos sigue dando oportunidades, nos sigue perdonando. Su sangre sigue todavía trabajando en nosotros, nos sigue llamando hijos, aunque a veces ni lo parecemos ni actuamos como tal, nos sigue dando tanto. Es solamente por esa gracia, ese amor y esa paternidad que a veces no podemos ni explicarla. No podemos explicarla. Yo le daba vuelta a este pasaje y en la semana lo estudiaba y decía, Señor, ¿cómo puedo predicar algo así? Que usted, sabiendo todo lo que le iba a generar, la incomodidad al pueblo mismo, todo lo que le generó, y aún así usted decidió decir, sí, quiero yo, para mostrar su amor y su fidelidad. Cuántas cosas usted y yo recibimos, y después de recibirlas y después de orar. Yo recuerdo un muchacho en mi trabajo, Julio Mendoza, hermano, lloraba pidiendo que el Señor lo sanaba, y el Señor lo sanó, y después hizo todo mal. Todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Y a veces nosotros lo mismo pedimos, Señor, dame un trabajo, Señor, y lloramos delante del Señor y le pedimos con todo nuestro corazón, y el Señor nos da algo. Hay gente que ha pedido hijos, Señor, dame un hijo, y después los hijos están como si nada, y hasta reclaman a veces. Casa, Señor, si tú me das una casa, Señor, si tú me das un trabajo. Y somos, hermanos, después de que hemos sido tocados, caminamos y nos comenzamos a olvidar de lo que el Señor nos ha dicho y nos ha hecho, después de recibir tanto de Dios. Muchos de ustedes vivían en depresiones profundas. Muchos de ustedes le dijeron, Señor, algunos de ustedes que salieron de su tierra, Señor, por favor, dame un lugar para ir, Señor, una tierra nueva. Aquí la cosa está mala. Salieron de su país, llegan a este país, y el Señor le dijo a Israel esto. Le dijo, Israel, escucha, cuando tu Dios te introduzca a la tierra que te juró, no te vayas a olvidar que eras esclavo en la tierra de Egipto. Te prometo que vas a comer el pan con abundancia y no con escasez. Bendito serás al entrar, bendito serás al salir, bendita tu tabla de amasar, bendito tu... Y el Señor comienza, le dice, pero no te vayas a olvidar, porque el hombre, saliendo a veces de lo malo, se olvida, estando en lo bueno, de lo malo que vivió. Y ese hombre, hermanos, viviendo toda esa presión social, toda esa lejanía, sentirse, hermanos, los leprosos ni orar podían, porque se sentían castigados por Dios, que estaban en un pecado, que ellos hicieron algo que era digno de muerte. Entonces ni siquiera podían orar, no podían tener un contacto. Y de pronto recibes todo, y recibiendo todo haces todo lo contrario a lo que se te ha dicho. Entonces uno en esta vida, mis hermanos, tiene que estar constantemente recordando lo que Dios ha dicho, porque nosotros éramos esos leprosos que estábamos lejos, esos leprosos que por causa de nuestro pecado, nuestra familia no podía recibir lo que Dios había depositado en nosotros. Nosotros no teníamos esperanza, y el quiero de Dios sobre nuestra vida, el quiero, esa voluntad del Señor hermosa que nos abrió la puerta para tocarnos, nos cambió completamente la vida.
ahora que recibimos eso, deberíamos hacer lo que Dios nos ha mandado, porque hemos disfrutado de la bendición del Señor. Iglesia, no se olvide de lo que el Señor le ha dado y lo que el Señor ha hecho por usted. Opere como un buen hijo, caminando en la dirección que el Señor ha señalado. Si el Señor, porque el Señor no es eso solamente lo que tiene, es más y es más, y el Señor puede seguir sumando. Camine conectado a todo lo que vivió ayer y que sea un impulso para hacer la voluntad de Dios. No se olvide, lo dice el salmista: alma mía, no te olvides del Señor, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Es el que perdona tus pecados, el que rescata tu vida, el que te corona de favores y justicia. No te vayas a olvidar. Y ese es un mensaje para usted. Ese hombre recibió lo que hace años no había recibido: un toque. Dice la Biblia, el Señor no inmediatamente lo sanó. Lo primero que hizo el Señor fue tocarlo, y no se le pegó la lepra, porque el Señor tocando no había nada que lo pudiera contaminar. Él lo podía sanar todo, pero nada lo podía contaminar a él. Ese es el poder de Dios, que sentándose con borrachos no se contaminaba, que tocando a leprosos él no se contaminaba. No importa lo que podía tocar, no se contaminaba, porque tenía el poder para tocar la lepra y no contaminarse con ella. Nosotros también, bajo la unción del Señor, podemos abrazar a gente que esté mal y no se nos va a pegar lo malo. No le tenga miedo. Míreme, por favor, no le tenga miedo. Hay gente que dice, un día una gitana me dijo: paisano, me dijo, tírame la mano. Y yo dije, no, yo no quiero que me leas la suerte, pero si quieres te puedo dar un abrazo. Y no me contaminé. No estoy en la casa con alfombras, sentados en el suelo, comiendo en el piso. Porque a veces nosotros asumimos que la gente puede, es que me tocó una persona, y la gente le tiene miedo hasta a un brujo. No, es que un brujo me dijo, es que un brujo. Hermano, el poder que actúa en usted, la gracia, la gloria que actúa en usted. No, hay cosas que te llegaron a tus oídos, pero no pueden llegar a tu vida. Hay personas que soltaron palabras y dijeron: mira, te va a ir mal, no vas a llegar a ninguna parte. Soltaron palabras a tu vida que llegaron a tu oído, pero no pueden llegar a tu vida. No le tengas miedo a la palabra que la gente suelte. Confíe en la palabra de Dios. Descanse en la palabra de Dios, porque la gente habla, y la gente a veces con rabia, con enojo, y hay personas que quedan marcadas aquí en su mente diciendo: es que mi papá me dijo, es que mi mamá me dijo, es que mi jefe me dijo que nunca iba a llegar a ninguna parte, es que mi profesor me dijo: eres una desgracia, no vas a salir a ninguna, es que el pastor me dijo. Hermano, lo que Dios ha bendecido, el hombre no lo puede maldecir. Lo que está en Cristo está guardado por la palabra y por la unción de esa palabra, y no importa lo que el hombre diga, el hombre no tiene mayor poder que la palabra de Dios. No tenga miedo, no haga cosas, no. Hermano, sáquese las cintitas rojas de las manos. Saque cosas, saque esa ruda que está ahí plantada, como que a usted no le va a pasar nada. No porque una cinta roja no tiene poder sobre él. No se vista de rojo, no sea supersticioso. Deje esas cosas de lado, esas cosas no son de Dios. Usted confíe en la palabra de Dios, deposite su esperanza y su confianza en Dios. Y la Biblia dice que el justo es como un león que está seguro. Usted está en la roca, esa roca es Cristo, y la roca es inconmovible. Las cosas van a pasar a su alrededor. La gente puede soltar palabra, la gente le puede decir a usted algo, el doctor inclusive le puede dar un diagnóstico, pero su vida no está en la boca de un doctor. Su vida no está en un cáncer que se le empezó a gestar aquí. Su vida está en la mano de Dios, y usted tendrá vida hasta el día que el Señor señaló el tiempo. Hay accidentes que no te han de matar, hay enfermedades que no van a terminar con su vida, porque mi vida no depende de una enfermedad. El Señor me dijo: vas a nacer en el 78 y vas a morir en esta fecha. Lo que pase entre medio será para manifestar mi gloria. Nada violentará el día de tu partida. Vas a morir en esta fecha, y si el cáncer aparece, yo lo saco, y si hay un accidente, yo te guardo, y si alguien yo no sé si alguien, usted, su vida
no está determinada por una fecha humana. Nuestra vida, la Biblia dice, hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Y en ese tiempo cosas van a pasar, vas a enfrentar situaciones, pero el tiempo no me va a detener un cáncer, no me va a detener una enfermedad, no me va a detener un accidente. Mi vida está en las manos de Dios, y el Señor ya señaló en su calendario santo el día que yo he de partir, y nada hasta ese día que lo que tenga que enfrentar me va a detener. Estoy guardado por el propósito eterno de Dios sobre mi vida. Aleluya. Pónganse en pie, vamos a terminar. Wow, ¿alguien puede recibir eso? Reciba eso, por favor. A veces le tenemos miedo a las cosas que enfrentamos. Su vida, si puede tomar lo que acabo de decir, está señalada en un calendario determinado por Dios. Por eso la Biblia dice que nosotros no estamos aquí por voluntad humana. Ahora, ¿cómo llegamos al final? De diferentes formas. Se termina un periodo, hay porciones de vida, hay gente de 40, de 50, de 60, de 70. Esas son porciones que el Señor señaló. Hay gente que muere de 10 años. Hace un ratito atrás llegó un tío de Felipito que con 22 años vino a la reunión de la mañana. Un tío, quizás no está acá, ya se fue, pero estuvo en la reunión de la mañana. Un Felipito a quien amamos mucho. Tenía una porción de 22 años. A los 22 años tuvo un accidente, pero no era el accidente lo que lo mató. Él terminó su tiempo, porque cada uno de nosotros tiene un tiempo sobre esta vida, y en ese tiempo señalado por Dios. Por eso usted, cuando le den un diagnóstico y usted dice, bueno, si llegó mi tiempo, gloria al Señor, ya está bien. Pero usted no piense que el cáncer lo ha de matar. Usted no piense que un accidente lo ha de matar. Usted es guardado por el poder de Dios, y nada puede violentar ese tiempo. Entonces, no le tenga miedo a la enfermedad, porque a veces esas enfermedades vienen a manifestar la gloria del Señor. Es Dios. Entonces, viva confiado, agradecido, obediente. Un hijo, como se le dijo al Señor, es enseñado en obediencia. Entonces, sea obediente. Acuérdese de lo que el Señor ha hecho. Sea humilde para pedir. Acepte la voluntad y viva en obediencia. Eso es lo que el Señor les ha enseñado hoy. Cierre sus ojitos, por favor. Cierre sus ojitos, por favor, y dígale algo al Señor ahí donde está. ¿Qué tiene que decirle a su Señor por esta palabra? ¿Qué tiene que decirle al Señor? Vamos, ¿qué tiene que decirle al Señor? Recuerde que su oración es más importante que la mía. Su oración para su vida. Su oración, ore al Señor un minuto, porque su oración es importante delante de Dios.